Bueno, muy buenas tardes para todos. Habla el ingeniero Diego Arturo Arcos, encargado del diplomado de medición de hidrocarburos. Me presento, soy ingeniero de petróleos, egresado de la Universidad Subcolombiana. Actualmente me encuentro laborando en Barranca Bermeja, Santander. Mi experiencia de docencia, mi experiencia en campo, mi actual trabajo es en el área de producción, área de subsuelo. Bueno, pues quisiera iniciar dándoles un grato saludo, felicitándolos y entregándoles lo mejor que puede dar las personas en educación, tanto de manera académica como de manera moral, eh, de conocimiento y de experiencia también. Es importante capacitarnos todos los días, es importante aprender algo nuevo, algo que nos mejore, algo que nos haga ser mejor personas, mejor nuestro trabajo y que seamos un ser humano cada día más integral en todo lo que hacemos. Entonces, los felicito, quiero que en este tiempito que vamos a compartir podamos aprender y podamos retroalimentar lo que sabemos o lo que queremos aprender también o lo que no entendemos. A mí me gusta que me pregunten, a mí me gusta que me aporten, a mí me gusta que los talleres los puedan realizar de una manera, cada uno en su medida en que pueda hacer las cosas. Tengo un correo que es mi nombre y mi apellido, dieverarcos@gmail.com. Es un correo personal de la empresa, pues no lo doy porque pues en él ya recibo mucha información de trabajo, entonces no lo doy. Por eso mi apellido, perdón, mi nombre y mi apellido, dieverarcos@gmail.com. Por ahí podemos entrar en contacto, manejar la información para cualquier solicitud, ¿sí? Entonces, mi nombre es Diever Arturo Arcos. eh, y pues vamos a dar inicio a este curso virtual o a este diplomado virtual por el cual podemos nosotros también adquirir muchísimo conocimiento. Algunos de los que estamos aquí son alumnos míos que han visto Producción 2, que han visto tal vez Workover. Hemos aprendido un poco de lo que es la producción y aquí queremos cerrar este punto con lo que es ya medición de hidrocarburos, su actualización. Lógicamente, si se ven las normas, por ahí están en los contenidos o en la bibliografía o en los temas que se ven. Hay mucha información que ustedes pueden leer, pueden sacar información y aprender también. De ahí pueden sacar preguntas. Las presentaciones que hice son presentaciones de una manera también general, pero la idea es explicarles un poco hacia dónde vamos. Entonces, este diplomado prácticamente tiene sus partes. La primera parte es la fundamentación, hacer un poco de fundamentación de, de la industria. Luego vamos a ver propiedades, ¿sí? Un poco más de propiedades, un poquito más intensivo con respecto a lo que se ve de pronto en producción 2. En los temas que vemos de producción, pues aquí vamos a identificar un poquito más las variables físicas de las propiedades, de todo lo que es en sí la estandarización y las normas también en que se basan. Y finalmente, como pues es un diplomado que pueden ser de otras áreas que no han visto producción 2, entonces nos empapan un poquito de las normas. Entonces vamos a ver finalmente lo que es las facilidades, los tanques y la medición de tanques. ¿Vale? Vamos a complementar lo que hemos visto o vamos a aprender algo nuevo que vamos a darlo de esta manera. Por eso los estudiantes que ya han visto conmigo Producción 2, eh, de pronto no retomaremos lo mismo, pero sí ya tienen en cuenta que se ha visto algunas de estas variables o nuevas, pero ya con un enfoque mucho más claro, porque prácticamente este diplomado sirve para cerrar ese ciclo de conocimiento con respecto a las muestras y a la medición en campo. ¿Listo? Entonces, voy a proyectar la diapositiva, que es la que vamos a manejar, ya la estamos viendo. Este es el inicio, entonces, como título dice medición de volumen y determinación de la calidad de los hidrocarburos.
Como sabemos, nosotros para tener producción necesitamos tener volumen. Entonces, por eso el título dice o abarca este tipo de cosas, volumen. El volumen es una propiedad extensiva de la materia, una propiedad extensiva de la materia porque ella depende de la masa y la masa ocupa un lugar que es extenso. Entonces, por eso el volumen es una propiedad extensiva, depende de la masa, que es una propiedad de los cuerpos, ¿sí? Que también es una propiedad intensiva. Entonces, dice la medición del volumen, el volumen se mide midiendo dimensiones, ¿sí? Volumen es igual a lado por lado por lado, o sea, una L por una L por una L. Si tú quieres conocer el volumen de un cubo, debes de multiplicar los tres lados en sus tres dimensiones, largo, ancho y alto. Si tú quieres conocer el volumen de un cilindro, entonces puede ser, hay varias maneras. Lo puedes hacer mediante hallando el área de la circunferencia de la parte inferior o la parte superior de la cara del cilindro, esa área de ese círculo y la multiplicas por la altura. Pero también entonces hay fórmulas para hallar el volumen de un cilindro mediante otras fórmulas o cálculos que ya se vuelven un poquito más complejos, pero se pueden hallar de manera eh, unilateral, de muchas maneras, porque tienen variables, ¿sí? Entonces, los volúmenes, el volumen en general es una propiedad y esta propiedad em, se puede hallar midiendo sus componentes, sus lados, sus variables, ¿sí? Porque hay variables. Las tres variables tienen que ver con la longitud. Entonces, es muy sencillo medir longitudes. Si tú mides longitudes, puedes obtener volúmenes, ¿ya? Prácticamente lo que vamos a leer es el volumen de un tanque. Hay muchos procedimientos y muchas formas para usted medir volúmenes en cualquier tanque. Pueden ser tanques cisterna, pueden ser tanques de almacenamiento cónicos, pueden ser tanques cilíndricos, ¿sí? Entonces hay gran variedad, pero aquí nos vamos a especificar en el volumen de tanques en crudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se alargaría muchísima la información y ojo, aquí es de darle manejo a la información, es mucha información. Cuando vean este video y luego nos encontremos para preguntar, preguntarnos cosas, ustedes preguntarme a mí, yo les voy a tener preparadas preguntas de evaluación tipo ingreso de los operadores. ¿Listo? Entonces, lo más probable es que en el día en que nos encontremos de manera sincrónica para poder compartir nosotros tú a tú, yo les voy a tener preguntas y espero que ustedes también puedan tener preguntas con respecto a lo que estamos viendo o lo que se vio, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta y prepárense un poquito o al menos sepan qué es que les voy a preguntar. Entonces, determinación de la calidad de los hidrocarburos. Para yo poder tener un volumen estandarizado, tengo que tener la calidad del fluido que voy a medir, ¿sí? Entonces, por eso dice que determinación de la calidad de los hidrocarburos. Vamos a pasar la diapositiva. Me pasó. No sé si está pasando para allá. Bueno, ya sé cómo está pasando. Entonces aquí, esto es un poquito, este es el contenido de lo que vamos a ver. Primero, las generalidades, conceptos e instrumentación. Luego, los equipos para el tratamiento, cabezales. Y tres, tratamiento de fluidos en superficie, separadores. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos acá. A ver, no está funcionando el paso. A ver, pasemos. Entonces, introducción dice que podemos generalizar de una manera concreta que la megaindustria del petróleo requiere procesos ya estudiados y aún con muchos temas de investigación que convergen en un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la industria del petróleo?
pues producir energía, ¿sí? Lo que tú compras en una estación de gasolina es energía. La gasolina me genera energía calórica en movimiento mecánica y pues se convierte de una energía a otra, ¿sí? Recuerden que la energía no se pierde, ella solo se transforma de una energía a otra, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos vendiendo es la capacidad calorífica que tiene los fluidos que están en el crudo. Cuando yo refino, lo que hago es extraer muchos derivados del petróleo, del crudo. Entonces, estos derivados lo que hacen es producir energía. Y esta energía de combustión se me vuelve una energía mecánica si está dentro de un pistón, ¿sí? O esta energía que tiene la gasolina, si yo la prendo para que arda afuera, pues genera calor y me irradia calor. Entonces, yo puedo transformar la energía de las gasolinas en energía mecánica o en energía calórica, ¿sí? Y estas, a su vez, pues se convierten en otras energías. Pero entonces, ese es el objetivo de la industria, producir energía. Entre más BTU o unidades caloríficas tenga un crudo o una gasolina, más es su valor comercial. Entonces, por eso encontramos gasolinas corrientes, gasolinas extras, gasolinas jet, ¿sí? Las jet, que son las que usan en los aviones jet para poder viajar a la velocidad del sonido. Ujú. Pero a su vez, también la industria del petróleo genera otros productos derivados para un gran número o un gran sinnúmero de industrias, ¿sí? Y la economía, lógicamente, entonces es una dinámica que depende mucho del petróleo. Colombia hoy en día ahí tiene una transición energética en donde Ecopetrol es, digamos, la empresa estatal colombiana que está encargada de la energía en Colombia. Entonces, ya esta empresa tiene ya un área de energías alternativas, ¿sí? Y esta área cada día va a crecer más porque la inversión que va a hacer Ecopetrol en este tipo de energías cada día debe crecer y digamos que no es, la industria del petróleo no se va a perder, es ir cambiando, ¿sí? El uso, digamos, el uso y el manejo que se le dan a los otros recursos, pero aún así podemos tener nuestro recurso de la industria del petróleo. Ya, la idea no es terminarla, es que tenga una transición en donde las otras también compitan tal cual, igual a la del petróleo. Cosa que si se termina esta, pues tenemos ya las otras ya en marcha y se puede entonces adoptar un modelo de energía completamente diferente pero que también asocia a una industria de energía que es Ecopetrol. ¿Sí? Por eso Ecopetrol tiene un eslogan que dice energía para el futuro. Entonces, eh, el gas, por ejemplo, el gas natural es algo que tiene muchísimas reservas y tenemos mucha reserva de gas en el mar, tenemos muchas reservas tal vez en zonas en tierra. ¿Sí? Y este gas se puede producir porque es un gas que no es tan contaminante si se hace, si le da el uso que se le puede dar, ¿ya? Entonces, tengan esto también en cuenta, de que Ecopetrol, además de también estar produciendo petróleo, también está entonces generando soluciones energéticas al país y pues a nosotros, por el bien de nosotros. Por lo tanto, esta industria no estoy diciendo que se acaba, pero tampoco les estoy diciendo que va a permanecer para siempre, pero además les estoy diciendo hacia dónde vamos. Siempre hay una solución o una medida que nos alterna. Y esto también debemos de tenerlo en cuenta y conocerlo, lo de las energías alternativas, porque estamos hablando de una de ellas. Ya prácticamente el petróleo, para Ecopetrol, es una energía dentro de las que hay alternativas. Dentro de esta presentación se resumen de manera práctica la industria en sus etapas y sus actividades. Asimismo, entender la importancia de los procedimientos realizados al calcular el volumen y la toma de medidas, los parámetros y las actividades del día a día en campos productores. En los talleres hay unas preguntas y hay unos ejercicios muy cortos, por decirlo así, de cálculos. Ténganlos en cuenta, tengan calculadora, pregunten, no hagan los ejercicios a la manera en que piensen o que de pronto no entiendan y los hacen así y a veces hacen las cosas muy mal. Yo los puedo asesorar o guiar. ¿Listo? Sigamos. Entonces,
una introducción, generalidades, conceptos e instrumentación. Bueno, para hablar un poquito sobre la instrumentación es una área importantísima en la industria del petróleo porque la industria contiene muchos equipos, muchas herramientas, muchas estructuras para la conducción, tratamiento, almacenamiento, transporte de hidrocarburos. ¿Sí? Si nos podemos hablar entonces de la instrumentación, es una área de la ciencia, ¿cierto? Eh, Dice que, mire, en las facilidades de estación y la estación de bombeo hay una gran cantidad de qué? Hay una gran cantidad de termómetros, manómetros, medidores de flujo, ¿sí? Manómetros, bueno, ¿qué más? em, Equipos también para medir atmósferas, ¿cierto? Puede ser también los equipos para medir la alcoholimetría. Entonces, todo esto son instrumentos, no solamente para eso, sino también para la parte técnica. La soldadura tiene instrumentos para medir el grado de soldadura que se tiene, si es una soldadura que pasa unos estándares o unos em, procedimientos que la industria está estandarizada, que debe de cumplir ciertos parámetros. Entonces, eh, la instrumentación es inmensa, ¿sí? Es decir, que no nos podemos quedar solamente que se mide temperatura con el termómetro, presión con el manómetro y, digámoslo así, como lo está diciendo de pronto la presentación, un medidor de flujo como una turbina o un Coriolis. No, tenemos que aprender que hasta para una obra o una estructura civil en la industria, se usa instrumentación para medir la calidad, por ejemplo, del cemento, la calidad digamos, de la resistencia, ¿sí? Entonces se debe de hacerse unas botellas del cemento que se usó para dejarlos como muestras de la resistencia de los cementos. Nosotros tenemos una industria que trabaja con niveles elevados de riesgo y también asimismo con niveles elevados de resistencia en todos los materiales, desde el termómetro hasta el acero para los tanques, para las tuberías, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que esta industria es una industria que maneja niveles muy altos de riesgos, ¿sí? Niveles altos de riesgos, en donde los materiales tienen que ser de la mejor calidad porque lo que manejamos es una industria de energía que produce muchísima energía y muchísima, digamos, ganancia monetaria. Entonces puede pagar todo esto y además necesita los mejores herramientas y equipos porque el petróleo es un mineral o un fondo, una energía muy importante, ¿sí? Que usamos a diario. Entonces, eh, como les digo, la instrumentación en la industria es elevada, tiene muchísimas herramientas, pero aquí no las podemos ver todas. Aquí vamos a mirarlas, la instrumentación desde el punto de vista de lo que más se usa para nosotros o lo que más necesitamos conocer para lo que es la medición, ¿sí? La medición estática. Ojo, porque la medición dinámica es cuando el fluido está moviéndose y usted quiere medir cuánto está pasando por ahí o cuánto bombea en movimiento, cuánto va bombeando. Y la medición estática es cuando yo tengo reposado un fluido quieto en un tanque y quiero saber cuánto hay en ese tanque. Entonces aquí estamos hablando de la medición estática, quieto, ¿sí? La dinámica tiene también entonces su instrumentación, tiene sus procedimientos, tiene sus normas. Aquí vamos a hablar de eso. Entonces, como conceptos e instrumentación, dice que los instrumentos de medición son elementos, deben de ser confiables, con estándares de calidad, ¿sí? En donde estos elementos deben de tener su certificado y donde ellos deben de tener entonces también la persona que los usa un certificado. Entonces, ambas cosas. Dice que de bajo mantenimiento y durable. La precisión de estos aparatos dependen del buen uso que se les dé. Los equipos, vuelvo y les digo, los equipos, si se les da un buen uso, si se les da un mantenimiento adecuado, si se les da eh,
digámoslo así, un trato adecuado, ellos duran, son buenos. Y pues uno tampoco debe de confiarse porque a veces los equipos están descalibrados y estamos haciendo mediciones erróneas y eso cuesta. ¿Listo? Entonces, para comprender, vamos a ver unos conceptos básicos. Presión, ¿qué es presión? ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué más vamos a ver en la siguiente. Dice, para comprender, vamos a ver esto. Presión, manómetros, termómetros y medidores de flujo. ¿Qué es la presión? La presión es sencillamente una variable física, es lo que sentimos todos los días cuando caminamos y no, pues vamos a saltar y al saltar estamos queriendo vencer la presión, ¿sí? La presión es una variable física que básicamente se formula presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Eso tiene hasta una descripción o una ecuación que me describe qué es presión. Pero aquí vamos a ver qué dice. Antes de ver los tipos de manómetros, vale la pena hacer un repaso sobre el concepto de presión. El aire de la atmósfera ejerce presión sobre el medio ambiente debido a su peso. Esta se conoce como presión atmosférica. Entonces hay diferentes tipos de presión. La presión que yo ejerzo sobre mi mano con mi otra mano hace que se doblen los dedos, ¿sí? Esta presión hace que se doble. Se está ejerciendo mediante esta área y la fuerza que aplico la hago cuando cierro los dedos, ¿sí? Entonces, al cerrar, siento la presión en esta mano y esa me obliga a cerrar los dedos un poco más. Esta presión atmosférica es la primera que debemos conocer y entender. ¿Sí? Si usted va a saltar, hay algo que no lo deja saltar, como la gente que está en el espacio. En el espacio no existe esta presión atmosférica y es la presión normal, la presión a la atmósfera. Es decir, que estamos afuera parados y ahí la presión es toda esa columna em, toda esta columna de gases, porque el cielo está lleno de gases, ¿cierto? Mire, vamos a ampliar esta imagen y lo que quiero mostrarles es que para uno estar en el cielo, solo necesita es dar un salto. ¿Cómo así? Sí, desde aquí, este es el límite que tienes para estar en el cielo. Y la Tierra está aquí, ¿cierto? Y el cielo es todo esto, vean. Entonces, para tú estar en el cielo solo necesitas saltar y ya estás en el cielo. Lo que pasa es que no puedes subir más porque hay una presión que no te deja. Se llama presión atmosférica. Es de todos esos gases que están encima tuyo, el aire que está allá también, ¿sí? Que tú no puedes vencer eso porque tú eres un sólido prácticamente y ellos son gases. Y los sólidos van a estar siempre en la parte donde los contiene, en este caso la Tierra. Entonces, ya explicando un poquito sobre esta imagen, esa es la presión atmosférica, es todo eso que está encima de nosotros. Dice que la presión atmosférica disminuye con la altura sobre el nivel del mar debido a que la cantidad de aire es menor. Es decir, que cuando subimos a una montaña, la presión es menor, pero si vamos al mar, la presión es mayor porque hay mucho más aire encima porque estamos bajando. Entonces, por eso cuando viajamos se nos destapan o se nos tapan los oídos, ¿sí? Si vamos a la costa, muy seguramente nuestros oídos van a ser porque se destapan. Si vamos a Bogotá, muy seguramente nuestros oídos van a ser por la presión atmosférica. Entonces, la altura tiene que ver con la presión, sí. A mayor altura, menor presión. Afuera, ojo, con la atmósfera. Ojo con eso. Bueno, entonces, la presión es la distribución de fuerza en una área. Entonces, mire la fórmula que tiene presión. Presión tiene una fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula de la fuerza, de la presión, perdón. Fuerza sobre área, ¿sí? La fuerza es la que se ejerce sobre un área determinada. En la industria petrolera manejamos entonces ojo ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto. Ojo con las unidades. Profesor, sí, donde yo trabajo manejan las PSI, pero en otro lado no, manejan atmósferas. Es más, en el mismo campo, para una cosa, dicen en atmósferas, en otras en libras y en otras en bares y en otras en pascales, ¿sí? Entonces,
tengan en cuenta que las unidades de presión pueden cambiar y pueden ser diferentes. Yo puedo estar hablando aquí de PSI. ¿Y qué es PSI? PSI es libra por pulgada cuadrada. Libras de fuerza sobre área y el área está dada al cuadrado, ¿no? Entonces serían pulgadas cuadradas. Por eso se llaman PSI, porque en inglés no escriben libras sobre pulgadas, sino libras por pulgada cuadrada. Entonces los ponen así, ¿sí? Entonces, Pom de libras, square cuadrado y de inches. Inches es pulgada. Square es cuadrada. Y pom es libras. Libra por pulgada cuadrada, por eso significa PSI. Tengan eso en cuenta. Libras por pulgada cuadrada significan PSI. Y por no significa que no esté dividiendo. Por significa es que es por cada pulgada cuadrada. Bueno, perdónenme ahí la mano. Entonces dice que la presión se transmite en todas las direcciones, no en una sola cara. Ojo, mire, aquí vemos un pistón, ¿sí? Que está subiendo. Cuando él está haciendo presión, todo esto de aquí tiene una presión igual en todas las paredes. Por eso dice que se transmite en todas las direcciones. En un fluido, si eso está empujando un fluido, el fluido está ejerciendo presión en todos esos puntos en donde están las caritas de este pistón, de esta camisa. Si es gas, lo mismo. El gas también ejerce presión así en toda la cara del pistón, en toda la cara de ese. Entonces aquí al hacer fuerza, ¿sí ve? Esto como que este pistón, el brazo de ese pistón como que se dobla y esto como que se cede porque esto pareciera que tuviera que ir derecho así, ¿no? El pistón. Pero este fluido ya no se comprime más y entonces está ejerciendo una presión a todas las direcciones, entonces ya está venciendo la fuerza que el pistón le está haciendo para ingresar, para seguir adelante el pistón. Entonces, la fuerza esa es la, digamos, la ecuación que me determina la fuerza sobre el área, es decir, la presión. Ujú. Entonces, sigamos acá. Mire, el cuerpo humano es sensible a la presión, no a la fuerza. Él es sensible a la presión porque el área distribuye la fuerza en donde se está aplicando. Dice, si un perro de 25 libras está parado sobre sus cuatro patas, área de contacto hace una presión suficiente como para incomodar. Miren ahí la imagen de el perro poniendo las patas en el cuerpo de su amo y lo que le están diciendo ahí es que esta presión que está ejerciendo está tallándole al amo, ¿sí? Porque el área es muy pequeña y el peso de él es grande. Entonces, si él pesa 4 kilogramos, ¿sí? Si él pesa 4 kilogramos y aquí hay un área muy pequeñita, la presión va a ser mayor porque la presión es directamente proporcional a la fuerza. Presión es directamente proporcional a la fuerza. Ese símbolo que puse acá abajo significa directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una presión muy grande, alta, pues si hago una fuerza muy alta, la presión es alta. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, la presión es directamente proporcional a la fuerza, pero la presión es inversamente proporcional a, la presión es inversamente proporcional al área. ¿Qué es ser inverso? Espérenme, esto. ¿Qué significa ser inverso? Espérame que estoy pegando acá para subir. ¿Qué significa ser inverso? Inverso significa que si la presión es mayor, el área es menor. Y si el área es mayor, la presión es menor. O sea que son inversos. Si el área es muy grande, la presión se disminuye. No hay suficiente presión. Si la presión es elevada, el área pues debe ser menor, no debe ser mayor. Entonces, miren aquí qué pasó. El perro se acuesta, entonces el área del cuerpo ya no está el peso de él ya no está distribuido en las cuatro patas, sino que el peso de él está distribuido en esta área del cuerpo que está sobre el amo.
Dice, si el mismo perro se acuesta, su área de contacto es mucho más grande y por lo tanto la presión se reduce, a pesar de que sigue haciendo la misma fuerza de 25 libras, ¿sí? Esto explica muy bien lo que es el concepto de presión y lo que es directamente proporcional y lo que es indirectamente proporcional. Él ya es más cómodo que el perro esté con el área del cuerpo sobre él que el área de las patas sobre él. Porque si se paran una sola pata son 40 kilogramos que se van y se ponen en una sola pata y le va a tallar muchísimo. Pero si se acuesta, el peso va a ser igual, pero se distribuye uniformemente por toda el área en donde está siendo puesto ese peso. Y así se va a sentir menos presión. Listo. Entonces, sigamos acá. La presión base, ¿sí?, de un pie cúbico de agua es decir, cuánta presión ejerce un cubo de agua. Un cubo de agua. Entonces ahí dice, fuerza, peso del cubo, 62,2 libras. Estas libras son libras fuerza, ¿listo? Y esa es la fuerza que tiene un cubo, el peso que tiene un cubo que sería 62,2 libras. Eso es lo que él pesa. Área base, un cubo de un pie por un pie y por un pie. Esto tiene un pie y un pie. O bueno, no digamos que tiene un pie y un pie, sino tiene un pie y un pie. Entonces es cuadrado completamente y la longitud de cada dimensión, largo y ancho, es de un pie. ¿Por qué puso 12 aquí? ¿Por qué hay 12? Porque un pie, ¿sí?, en inglés pie se escribe feet, ¿sí? Feet. Por eso le ponen FT, es igual a 12 pulgadas. Y pulgadas son inches y esas son las unidades de pulgadas. Entonces, un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces, yo coloco 12 por 12 porque son 1 por 1 para yo hallar esta área. Y eso es igual a 144 pulgadas cuadradas. Eso es igual a un pie cuadrado. ¿Listo? ¿Sí? Porque pie por pie es igual a un pie cuadrado. Pero si esto lo doy en pulgadas, pues me da 144 pulgadas cuadradas. O sea, esta área tiene un pie cuadrado o 144 pulgadas cuadradas. ¿Cuál es la presión en el fondo? Yo puedo saberlo. Solo divido la fuerza, ¿sí?, la fuerza de aquí, de todo esto. Estoy hallando la presión en este punto, aquí en este punto, en ese plano. Sería la fuerza que ejerce el agua, ¿sí?, la fuerza que ejerce el agua, dividido el área en donde está el agua. Entonces, eso me da 0,432 PSI. Aquí se le puede colocar PSI por pulgada cuadrada. Es decir, que en una pulgada cuadrada se ejerce una presión de 0,432 PSI. A esto le podemos nosotros llamar la gradiente de presión. Gradiente que es un cambio de una variable con respecto a la otra. En este caso, la presión, cómo cambia con respecto al área en donde se está ejerciendo. Eso es lo que es un gradiente. O sea, que por cada pulgada cuadrada se generan 0,432 psi de agua en este cubo de un pie por un pie. ¿Listo? Es muy sencillo. Es muy sencillo porque yo también puedo decir que son 0,432 psi por cada pie cuadrado, porque esto es un pie cuadrado y también son 144 pulgadas cuadradas. Entonces, por eso acá no le colocaron la otra unidad, que es el área por el cual pues, se sabe esa presión. Bueno, obsérvese que entre más profundo, mire lo que pasa aquí, obsérvese que entre más profundo, mayor será el peso del líquido encima, lo que aumenta la presión. Aquí la presión se transmite en todas las direcciones de forma horizontal porque los líquidos hacen esto, el peso al final y reparten la presión hacia los lados, pero todo el peso va hacia la misma dirección. ¿Listo? Entonces, eh, está claro lo de presión, ¿no? Está claro lo de presión. ¿Qué sucede aquí? Pues que si ponemos 1, 2, 3, 4 cubos, uno encima del otro, de agua, estamos hablando de agua, esos cubos son de agua.
Si ponemos entonces 4 cubos, la presión en cada punto donde señala la flecha va aumentando. ¿Por qué? Porque este suma con este y en este punto ya son dos los que están encima. Este le hace peso a este y este en su cara va a recibir el peso de este cubo de agua más todo lo de él. Por eso aquí aumenta el doble, aquí el triple y aquí ya el cuádruple. Entonces, en esta área de acá, en esta carita de acá abajo, esta, se está sintiendo, se siente una presión de 1,728 PSI. Esto lo que quiere decir es que este término se llama gradiente porque yo lo puedo determinar y puedo saber si pongo otro cubo más abajo, pues le sumo otra vez este y me va a dar un valor mucho mayor, pues haciendo claridad y haciendo la explicación, dándole la explicación de qué es la presión y por qué va aumentando con la altura. ¿Listo? Es una variable, por eso se llama gradiente. Gradiente de presión o gradiente de cualquier unidad que se pueda leer, porque los gradientes se aplica a esto. Dice, observe que entre más profundo, mayor será el peso del líquido encima, lo que aumenta la presión. Aquí la presión se transmite en todas las direcciones de forma horizontal. Ahora supongamos que el cubo no es de agua, sino de aceite. Como es más liviano, entonces debe hacer menos presión. Entonces dice, digamos que la gravedad específica, como la relación entre el peso de una sustancia contra el peso del agua, entonces aquí nace para mirar lo de la presión, nace un término que se llama gravedad específica. ¿Qué es la gravedad específica? Es la comparación de la densidad de un fluido con respecto al agua, ¿sí? Con respecto al agua. En este caso dice, definamos la gravedad específica como la relación entre el peso de una sustancia contra el peso del agua. Esto 0,85 resulta de dividir ese aceite, la densidad del aceite, dividido siempre por la densidad del agua. Por eso dice gravedad específica del aceite. ¿Por qué? Porque lo están comparando con el agua. Si ese crudo tiene la misma densidad del agua, eso da 1. Porque usted divide, por ejemplo, 0,85 y el del agua 0,85, ¿cuánto da la división de 0,85 entre 0,85? 1. Entonces la gravedad específica de ese aceite es de 1, es decir, que ese aceite tiene la misma densidad del agua. Y pueden haber crudos que tengan la misma densidad o una densidad menor o una densidad mayor. ¿Sí? Lo que necesito es un líquido de referencia. Entonces, para los fluidos, el agua es la sustancia líquida de referencia para todos, para compararla, si es más densa o menos densa. ¿Sí? El agua es el líquido universal que yo uso para, por ejemplo, tener la gravedad específica del aceite. Y para los gases, en los gases, cualquier gas se puede comparar con el aire. Entonces, el aire es la sustancia dentro de las materias gaseosas que se usan como referencia para comparar si es más denso o menos denso que el aire. ¿Listo? Entonces, el agua y el aire son las sustancias encargadas de ser referencia para este tipo de cosas. Por eso la gravedad específica se halla por medio de la comparación del aceite con respecto al agua. Entonces, aquí ese 0,85 resultó de dividir la densidad que yo tenía de mi aceite crudo contra la densidad del agua. Y así me da este numerito. Quiere decir que ahí dice, quiere decir que el aceite es solo el 85% del peso del agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 85% de ese aceite, que el 85% es lo que tiene de parecido al agua. Cuando es uno, pues es el 100%, es decir, que se parece al agua. Cuando es más abajo, quiere decir que es un fluido muy pesado y se va a diferenciar mucho del agua porque el agua es fluyente, es viscosa, pero no tiene una viscosidad muy baja, es transparente, entonces así mismo. Esto de aquí, que es gravedad específica, es sencillamente la comparación de la gravedad de cualquier aceite con respecto a la gravedad del agua. O también la gravedad específica de los gases es la densidad específica, la densidad de un gas cualquiera, puede ser metano, etano, propano, ¿sí? Puede ser el cloro, cloro en forma gaseosa, puede ser CO2, todos esos gases existen en la industria y se necesitan. ¿Y para qué? Para una gran cantidad de información que se puede sacar con el solo hecho de tener la composición de un gas.
Entonces, la presión en PSI a una profundidad H en pies para cualquier líquido es presión igual a 0,432. ¿Qué es qué? ¿Qué es esa presión de 0,432? Es la gradiente por cada pulgada que creo que lo estamos viendo ahorita rato. Por la altura, por la gravedad específica del líquido. Entonces, esa es la fórmula para hallar la presión cuando tengo profundidad, en este caso para los pozos. Mm, los pozos tienen profundidades y dependiendo de esa profundidad, yo también voy a tener una presión. A mayor profundidad, mayor es digamos, la presión que ejerce ese fluido o lo que está inyectando en el pozo. ¿Listo? Entonces, miren este ejemplo. Ya hablamos del gradiente y hablamos de las gravedades específicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gravedad específica es la densidad comparada con la otra densidad. La presión atmosférica es la que ejerce el aire de la atmósfera sobre la Tierra. A mayor altura, menor es la presión del aire. Hay menos aire encima. Entonces, a mayor altura, es decir, cuando subimos a Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, es decir, que está muy arriba, la presión allá es menor. Cuando nos vamos para Cartagena, para Santa Marta, para San Andrés, estamos al nivel del mar, estamos más abajo y la presión es mayor, ¿sí? Entonces, en el nivel del mar, la presión está a 0 pies, entonces estamos acá, es de 14,7 psi, esa es la presión estándar, es la presión a nivel del mar. El nivel del mar es como el equilibrio entre las alturas. ¿Sí? El agua no puede tener más altura porque ya lo que es la tierra no lo deja pasar. Entonces, el agua y la tierra empiezan aquí, el agua pues se profundiza, uno entra al agua y se hunde y uno sigue acá en la tierra y puede subir. Entonces, el nivel del mar es donde llega el mar y se encuentra con la tierra y de ahí no pasa y la tierra de ahí tampoco se pasa. Por eso ese es el punto neutral, el nivel del mar, y por eso a ese punto neutral se le halla la presión y es de 14,7. ¿Listo? Entonces, la presión, la presión natural a nivel del mar del planeta Tierra es de 14,7 psi. Digamos, en el salón UNIES, que está a 500 pies sobre el nivel del mar, ¿sí? Digamos que el salón está a 500 pies, pues la presión es de 14,5 psi. Y Bogotá, que está a 8.500 pies de altura, la presión en Bogotá, la presión atmosférica es de 11,1 psi. Por eso cuando vamos subiendo, nos suenan los oídos porque se nos están destapando, porque nosotros estamos a niveles del mar o vamos ascendiendo y el oído se empieza a destapar porque empieza a tener menos presión. Entonces el aire que suena ya es porque está entrando o a veces cuando vamos saliendo es porque el aire está cerrando y está sacando eh, lo que hay dentro de los oídos. Eso sucede. Eso es lo que pasa y aquí lo que estamos viendo es cómo varía la presión con respecto a la altura. Estamos en la tierra. Todavía no entramos perdón, a la perforación o algún tipo de producción que a medida que se profundiza la broca, la presión hidrostática aumenta. ¿Listo? Mientras que aquí aún disminuye porque estamos subiendo por las montañas, cuando se perfora estamos bajando por del nivel del mar y eso entonces hace que la presión aumente, ¿sí? Porque el nivel del mar es el punto cero, ¿sí? El punto cero. Si subimos hacia las montañas, la presión atmosférica disminuye, pero si bajamos hacia las profundidades, la presión aumenta la presión. Por eso es que cuando se perfora, se encuentra que el agua que está por allá abajo en las rocas quiere salir con mucha presión porque quiere salir hacia la superficie, hacia el punto cero, porque tienen una presión elevada. La presión manométrica, como su nombre lo dice ahí, la presión atmosférica entonces viene siendo la presión que ejercen los gases, todos los gases, el aire que respiramos, la capa de ozono, el CO2, bueno, en fin, todo eso componen lo que es la presión atmosférica. Ahora, la presión manométrica, dice, es la presión que está por encima de la presión atmosférica, ¿sí? Es la presión que está por encima.
La presión que mide un manómetro es la presión que está por encima de la atmosférica. Si este marca cero, quiere decir que no quiere decir que no haya presión, indica que la presión es igual a la atmosférica. Es decir, el manómetro se coloca en un tubo completamente cerrado y allá adentro hay un gas y se pone el manómetro. Pero si ese gas está a las condiciones atmosféricas y no se escapa de ahí y está ahí, es porque me va a marcar cero porque ahí ya el manómetro me indica a partir de los 14,7 es su cero. A partir de la presión atmosférica es su cero. Es decir, que se le debe de sumar esa presión atmosférica. Por eso en campo y la industria petrolera maneja una manera de llamar a esa presión, si la atmosférica, las PSIG. PSIG, que lo que quiere decir esa G es que tiene que sumarle 14,7 porque ese fluido está encerrado en un lugar herméticamente y la presión atmosférica no le está ayudando ni le está alterando. Lo que tengo es un fluido ahí, un gas a alta presión, ¿sí? Entonces, por eso se llama PSIG las unidades, porque toca sumarle este 14,7 para decirle PSIA, absolutas también, ¿no? En el fondo del cubo del agua hay 0,432 psi de presión manométrica. Si sumamos la presión atmosférica que hace el aire en la superficie, tenemos la presión absoluta. Entonces, la presión absoluta es la presión manométrica de un cubo de hielo que está encerrado más la atmosférica. Entonces, esa es la presión absoluta y esa es la que tenemos que utilizar cuando se hacen cálculos. Cuando se hacen cálculos, se utiliza la presión manométrica, absoluta, perdón, absoluta. ¿Por qué? Porque es sumándole la presión del aire más lo que tiene el recipiente que vencer. Porque digamos que para que salga algo líquido, por ejemplo, es líquido, la gravedad lo que hace es llevarlo al piso, mientras que los gases salen a la superficie, entonces ellos tienen la libertad de ascender hasta donde se pueda. Bueno, ya se nos acabó el tiempo y vamos a llegar hasta aquí en esta primera grabación, la presión atmosférica, presión manométrica, también vimos gradientes, ¿cierto? Que es la gravedad específica, que es la manera de nosotros llamar los gradientes. Vamos a dejar por ahí y ahorita, después en la siguiente clase, vamos a hablar un poquito sobre los manómetros. Entonces, que quiero que quede entonces en resumen lo que vimos hoy, que fue la presión atmosférica y la presión manométrica. La atmosférica es la que nos produce la atmósfera naturalmente, natural. Y la manométrica es la que se produce cuando, por ejemplo, ponemos a pitar los frijolitos o ponemos la pitadora para que al estar cerrados herméticamente el calor empieza a retener vapores y a generar una presión en el interior. El pito que está aquí no se levanta hasta que esa presión de los gases que están dentro de la olla no venzan la presión atmosférica. Al vencerla, lo que hacen es levantar la válvula, el pito, y salir el vapor. ¿Quién lo venció? ¿Qué lo venció? ¿Qué venció el pito? El vapor. Generó una presión mayor a la que está ejerciendo el pito con el peso por la atmósfera. Entonces, venció esa presión y salió el vapor y la olla pues pudo despresurizarse. Mm, Entonces, no siendo más, vamos a dejar el tema aquí. Recuerden, tengan preguntas, vayan sacando preguntas, miren documentales también acerca de la presión atmosférica y la presión absoluta. En la industria se maneja unidades absolutas para hacer cálculos, pero unidades relativas para señalizar o para poder estandarizar algo, ¿sí? Los cálculos se hacen con todas las unidades absolutas, es decir, kelvins o ¿qué? En Kelvin en el sistema internacional o el Reuter en el sistema inglés. Entonces, esas dos temperaturas son absolutas y las relativas son Fahrenheit en el sistema inglés y Celsius en el sistema internacional o el sistema estándar ya del mundo, porque en sí se busca unir las unidades para todo el mundo. Entonces, por eso manejamos dos unidades. Yo espero que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Buena, buena tarde.